Esta es una historia que ya pocos cuentan y muchos han olvidado. Ocurrió allá donde brota agua de boscosos montes, mirador de callados valles, cuna y tumba de ancestrales hombres. Es una historia que huele a carbón de ocote y oyamel, en donde las tragedias se sobrellevan con pulque y aguamiel, casa del arriero, donde también se escucha el paso del viajero. Pues pon atención y mantente alerta, porque esta historia apenas comienza. Y pues bueno, la labor que venimos realizando con este gran equipo es básicamente a través de un trabajo de campo y las investigaciones de algunos autores, descubrir aquellos elementos que forman parte de la identidad colectiva y la memoria de San Pedro Atlapulco, esta gran comunidad. La labor que hemos realizado no hubiese sido posible sin la ayuda del señor Alfredo y el señor Antonio, quienes a través de sus memorias nos ayudaron a comprender muchos aspectos de la vida comunal que se vive al interior. Por otra parte, pues también mis más sinceros agradecimientos al equipo de arquitectos e ingenieros que, pues bueno, sin su participación tampoco sería posible esta labor. Además de todos los integrantes de la comunidad, quienes también nos auxiliaron en muchos momentos para que esto se llevase a buenos términos. Dentro de la investigación historiográfica que realizamos y las entrevistas, además en el trabajo de campo, nos pudimos dar cuenta que hay muchos elementos que juegan el papel que la historia ha tenido en San Pedro Atlapulco. Por ejemplo, los asentamientos humanos más antiguos que hallamos en la zona se atribuyen a la cultura teotihuacana. La fundación del pueblo siempre se ha atribuido a la influencia otomí. Pues sí, nosotros somos parte del origen otomí. El pueblo es otomí. Ya saben que pues la región otomí llega todo lo que es el estado de Hidalgo, hasta aquí a Jaratlaco y todas las partes, los pueblos ribereños, es el pueblo, es el dialecto otomí. Hay otros dialectos, por ejemplo, Matlacenca y otros más. ¿Se hablan aquí en la...? Se habló en la se hablan en la... Entonces, la fundación de nuestro pueblo, podemos decir que con los documentos o los escritos más antiguos escritos, datan de 1442. Claro, antes ya había otro tipo de escritura, de comunidad y todo eso, pero los primeros escritos datan de esas fechas. Aunque los hallazgos arqueológicos nos indican que hacia el 300 después de Cristo, la región fue habitada por la cultura teotihuacana. Al respecto, en 1967,
Durante la construcción de la carretera que iba de la Marquesa a Chalma, entre los kilómetros 8 y 9, se hallaron unos enterramientos humanos, en los que aparecieron unas vasijas que por los caracteres que tenían parecían ser de influencia teotihuacana. En el centro de alguna de ellas aparecía la figura del dios Tlaloc, divinidad que siempre es asociado al agua. En la década de los 70 se dieron más hallazgos prehispánicos en la región. Por ejemplo, en el paraje conocido como La Cañada, fueron hallados 4 enterramientos humanos, en donde también se hallaron vasijas que tenían formas de influencia otomí, matlatzinca y teotihuacana, y también había alusiones al dios Tlaloc. Atlapulco vivió y estuvo cimentada o se fundó en la parte de aquel lado, al sur de la iglesia de San Pedro de Atlapulco. Ahí fue el Atlapulco prehispánico. Al sur de donde actualmente está la iglesia, fue el Atlapulco prehispánico. A consecuencia de unos torrenciales de agua que duró varios días y que los cerros se almacenaron con tantísimo líquido que fueron los diques naturales, y de momento que pues se rompió, pasó a llevarse lo que fue el pueblo de Atlapulco, el prehispánico. Ese pueblo, pues, según se dice, que el acontecimiento, o sea, la catástrofe, fue en la noche, fue arrasado. Se llevó tanta gente, pues que desgraciadamente pues, menoró la cantidad de la población. Desde ese tiempo ya empezaron a subirse a lo que es hoy es Atlapulco, con el temor de que volviera a suceder otra desgracia, pero los que se salvaron subieron a fincar sus casitas arriba. Años más tarde, tanto tribus otomíes como matlatzincas se establecieron en lo más alto de las peñas circundantes de Atlapulco. Entre 1267 y 1467, los tepanecas ejercieron cierta influencia y dominio en esta región. Sin embargo, no fue hasta las expediciones militares emprendidas por los de México Tenochtitlan que Atlapulco pasa a ser un conjunto de asentamientos dispersos a conformar por primera vez un verdadero barrio o calpulli. Axayácatl, sexto tlatoani mexica, quien gobernó entre 1468 y 1481, fue quien llevó a cabo importantes expediciones en la región del Alto Lerma, puesto que ordenó que en lo más alto de los cerros se estableciesen guardias y vigías, para que desde estos puntos se facilitase la sujeción de las provincias tributantes. Se cuenta que fue el mismo Axayácatl quien mandó delimitar el territorio que a partir de entonces ocuparía Atlapulco, pues lo que ocurrió fue que algunos habitantes que aún estaban dispersos en las lomas pidieron concesión de habitar las tierras que habían sido anteriormente devastadas por los cataclismos naturales, a lo que Axayácatl dio visto bueno, tomando la parte oriental de Atlapulco como encomienda personal. Axayácatl heredaría esta encomienda a sus hijos. Al parecer para estos años, la población de Atlapulco ya había tenido varios reacomodos derivado de las catástrofes naturales, teniendo como morada final la región donde hoy se encuentra el núcleo urbano. En la actualidad, una calle del pueblo lleva el nombre de familia Sayacatzin en recuerdo de aquella estancia prehispánica. Durante el dominio azteca, la población de Atlapulco tributaba tea, que servía para alumbrar la noche. También tributaba carbón y algunos textiles. Sin embargo, la riqueza de su entorno no solamente permitía el desarrollo de estas actividades, puesto que la población también se dedicaba a la caza y a la agricultura. Ya desde esos tiempos empezaron los tributos que fueron llevados a Tlacopan. Hoy Tlacopan. Hoy es Tacuba. Entonces allá iban a dejar los tributos por medio de ser ya parte del dominio azteca. Entonces, todo hay consideración de que en esos tiempos se tributaba con conejos, mieles, carbón. Ya empezaban a tributar para la... Que me supongo que son como productos que se dan naturalmente sí, aquí en la región. son de la región. Incluso también las,
las telas que se hicieron con el istle, de maguey. Como de fibra de maguey. Fibra de maguey, sí, efectivamente. Se hicieron telas. Entonces, esos fueron parte del tributo hacia los aztecas, que pues desgraciadamente pues mucha gente pues carecía de medio, pues en ese tiempo no había dinero, pero sí sufrían pues conseguir ciertas cosas para tributar. Luego de la caída de Tenochtitlan hacia 1521, el capitán español Gonzalo de Sandoval, quien fuese alguacil de Hernán Cortés, se coligó con el cacique de Coyocac Chimaltecatl. Juntos se dieron a la tarea de juntar un importante número de guerreros de las poblaciones aledañas, entre las que se encontraba Atlapulco. Conjuntamente se dieron a la tarea de someter el valle de Matlatzinco, actual valle de Toluca. Ya cuando pasa Luis de Velasco, ya después de la conquista y empezaba la colonización, va Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España, pasa por Atlapulco y le piden los descendientes de Axayacat, por ejemplo, un tal ya bautizado, Felipe Axayacat, Andrés Axayacat y otras 6-7 personas de la descendencia de los Axayacat, le piden que le reconociera sus tierras y Luis de Velasco se las concedió. Esas son las primeras mercedes que Luis de Velasco le dio al pueblo de Atlapulco. Las primeras reconocimientos, digamos, ya del rey de España, que reconoce esta tierra como tal. Ya después el segundo virrey de nombre Luis de Velasco, o sea, el hijo que gobernó en el año de 1590-93, por ahí estamos, le vuelve a dar otras mercedes a la población de San Pedro Atlapulco. Entonces, los dos virreyes, el padre e hijo, le dan las mercedes reales como reconocimiento a las tierras que Atlapulco tiene hasta la fecha. En aquellos tiempos, el español que recibía una encomienda recibía los servicios personales de los habitantes de la tierra. Sin embargo, era responsable de la evangelización y la buena marcha de la o las comunidades a su cargo. Ya cuando estaban las llamadas encomenderas, que para Atlapulco fue doña Catalina de Zárate, fue la encomendera, la primera encomendera. De esa encomendera, pues ya se hizo responsable en construir el templo. A cargo de ella fue. A cargo de ella. Pero sucede una cosa, estando los franciscanos desde que llegaron a la Nueva España, y tal vez antes, porque estuvieron otros frailes antes de la llegada de la religión oficial, llegaron antes, que esos muy pocos se les da el crédito, la mención, casi no, lo que mención es a los demás frailes. Entonces, los primeros fundadores, los primeros que empezaron con la evangelización fueron los frailes franciscanos. Fueron los frailes franciscanos quienes empezaron la primera evangelización. Y son los que le pusieron o tramitaron para que le pusieran el nombre al pueblo de San Pedro y San Pablo Atlapulco en el año de 1533. Ya desde 1559, el virrey Luis de Velasco había dado posesión legal de sus tierras a Atlapulco, y estos títulos primordiales los extendió al año siguiente, pues en 1560, al estar pasando el virrey por Jaratlaco, ordenó la congregación de pueblos. Este evento fue el preámbulo para que en 1633 se ordenase la construcción del templo de San Pedro y San Pablo. Fray Juan de Zumárraga otorga el permiso para que se hicieran en estas regiones monasterios y templos donde pudieran hacerlo. Y Atlapulco está en ese periodo, en esa ordenanza
de Atlapulco, Coyoacán, Jaratlaco y otros pueblos empezaron a hacer sus iglesias a medida que ellos tenían. Bueno, trajeron gente de Ocuituco, de otro pueblo que se llama Yecapistla. Trajeron gente porque allí estaban construyendo los monasterios. Y para trabajar aquí en Atlapulco, trajeron gente de allá, albañiles, canteros, peones, para trabajar la iglesia de Atlapulco. Eso fue por encomienda de la encomendera Catilina de Sarta. En otros tiempos tenía también el sagrario de la iglesia que está a un lado, está exclusivamente. Está el símbolo de los agustinos. Si vio un corazoncito, ese es el símbolo de los agustinos. Fue poco antes de que desapareciera. Antes de que desapareciera. En 1909 desaparecen y la construcción fue en 1905, todavía existía unos años antes la acción de los agustinos. Entonces de ahí empieza el templo. Esa parte se construyó en un año. En un año se construyó ese templo, esa parte del templo. En un año se construyó. Ya para 1933, los mismos frailes y el abandono que hubo después de la revolución, la iglesia, tenemos algunas fotografías en la cual está totalmente abandonada, las paredes, los muros manchados de la gotera, el descubrimiento de tiempo el templo estuvo abandonado. Desgraciadamente así fue. Entonces la gente pues, dice, vamos a repararla y vamos a echarle ganas. Estaba tejada con la famosa tejamaní, hacían los jirones así, jirones, y luego cubierto con tejamaní y el tejamaní, la teja. Entonces estaba la iglesia en dos aguas, de esta manera, como este. Sí. Hicieron el cambio, tiraron el tejado, hicieron de bóveda de cemento. Empezó ese trabajo en el año de 1933, 10 años. Lo que me comentaba. Se hizo, en esos 10 años, fue un equipo de personas bien decididas a trabajar 10 años. Se trabajó 10 años. Se trabajó la bóveda del templo, las cúpulas, la cúpula del templo. Se hicieron. Cómo carreaban el cemento, cómo acarreaban la varilla, pues Atlapulco con su gente y tal vez algunos así sin animales o su propia espalda, se venían a traer la varilla de aquí de la cima, hasta por aquí, llevarla hasta Atlapulco. Toneladas y toneladas de varilla. Y tocante a las religiones, podemos decir que de los tiempos prehispánicos, Atlapulco ya tenía sus propios dioses, de acuerdo también a lo que se tenía, ¿cómo se llama? En la gran Tenochtitlán, Huitzilopochtli y toda la descendencia de dioses. También Atlapulco tenía como principal a la diosa Xilob, la diosa del maíz tierno. A partir de la llegada de los españoles, ya le dan el nombre católico religioso de Curato. Fueron 30 y tantos años, 40 y tantos años de Curato. Ya vino el siguiente paso, que podemos decir que Atlapulco ya en el año de 1600, Coyoacán se hace parroquia. En el año de 1871, Atlapulco alcanza el grado de vicaría fija. Ya para 1902, Atlapulco alcanza
el grado de ser parroquia. Hasta esta fecha, Atlapulco sigue siendo parroquia. Las fiestas principales del templo son el día 29 de junio, por los santos patrones y el día del carnaval. Además de la implantación del culto católico, durante estos años, Atlapulco también se comenzó a posicionar como un importante centro de producción de carbón, pues al establecerse la Real Casa de Moneda de México en 1535, dicha institución requirió de un importante abastecimiento de carbón, el cual utilizaban como combustible para fundir los metales con los que fabricaban las monedas, que básicamente eran el dinero circundante en el país. No es un cuento, es una realidad, y desde esos tiempos Atlapulco empezó a tributar carbón para la llamada Real Casa de Moneda. La Real Casa de Moneda fue fundada en el 1535 por Antonio de Mendoza. Desde esos tiempos, Atlapulco llevó carbón como tributo durante muchos años. Ya hasta 1635, 30 y tantos, estuvo ya los contratos por años, 5, 3, 4, 10 años, por contratos, a entregar el carbón a la Real Casa de Moneda. El desabastecimiento de carbón por parte de Atlapulco podía dificultar o incluso paralizar las labores de la Real Casa de Moneda. En estos años, Atlapulco tenía a su cargo una oscura pero esencial actividad en un proceso productivo que sostenía las finanzas imperiales. Atlapulco tuvo acuerdos con todos los virreyes de España. ¿Por qué? Pues era el combustible indispensable para la industria. La industria ¿cómo se llama? Del acuñamiento de monedas. La herramienta que se utilizó en la Nueva España. Cañones para la revolución, la independencia y tal vez en la, ¿cómo se llama? En las guerras de reforma. El carbón fue la principal fuente de energía de muchas actividades que se realizaban en el Virreinato de la Nueva España. Si bien la riqueza natural del entorno brindaba grandes ventajas y beneficios a los pobladores de Atlapulco, desgraciadamente fue esta misma riqueza la que despertó el anhelo y la codicia de otros. Francisco de Borja, un jesuita, Francisco de Borja, se llevó las aguas de un lugar que le conocemos como Cañada Honda, que llevaron el agua para Miscuac, porque dice el expediente claramente, coadyuvaron la gente de Atlapulco con el fraile Francisco de Borja. ¿Por qué? Si coadyuvaron fue con la intención de que Atlapulco, desde 1703, le dieron agua del Tepozal, llamado Tepozal, que pasaba por la loma a flor de tierra. Y solamente hay una parte que aún todavía le conocemos como las canoas, esa parte la utilizaban para trasladar el agua, para sacarla hacia el otro lado, por inquietud de los aquel entonces gobernadores indígenas que se la solicitaron. Y el documento dice, porque se defiende, ¿cómo se llama? Francisco de Borja, a Atlapulco le dimos agua, porque también porque coadyuvó para podernos llevar el agua a Miscuac. Sin embargo, ante estos abusos, la población de Atlapulco emprendió una defensa por la tierra, la cual tuvo buenos resultados, pues entre 1720 y 1725, Gaspar García Rivero, el dueño de aquella hacienda, tuvo un juicio por el mal uso que hacía de las concesiones de las aguas que bajaban de los cerros de El Cajete, La Gachupina, Los Ajolotes, Los Puercos, etc. Podríamos decir que la gente de Atlapulco ha sabido aprovechar este tipo de situaciones para reforzar la vida en comunidad y también para concientizarse de la importancia de la conservación del entorno natural, los bosques, el agua y los recursos que ellos nos proveen. El tiempo transcurrió y al estallar la Guerra de Independencia, Atlapulco volvió a tomar parte en los eventos que determinarían la vida nacional, pues recordemos que durante la dominación mexica, en lo más alto de sus cerros se colocaron vigías por la importancia militar de la región. Hacia 1810, esta situación no pasó desapercibida, pues cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició la rebelión independentista,
La zona del Alto Lerma fue el escenario de despliegues militares. Fueron los terrenos de Atlapulco los que vieron muy de cerca el desarrollo de la afamada batalla del Cerro de las Cruces, el 30 de octubre de aquel año. Pero la batalla no fue escondida, sino fue campo libre, campo despejado. Claramente nos dice que Trujillo se fue rumbo a Ixtlahuaca para explorar esa zona de allá y captó que vienen los insurgentes. Y ahí se vino para Lerma. De Lerma los venían persiguiendo y se vino para acá, a esta zona. Mientras la otra parte venía Hidalgo por este lado. Y aquí fue la batalla. En la Marquesa hay un acto novelístico que se rememora fue la batalla de Monteros, como dice Alfredo. No pelearon ahí en el bosque, pelearon en esta parte donde venían de ahí abajo, de Lerma. Atravesaron por acá y la batalla se dio en esta zona porque supongo que no traía nada más 50 hombres, traía muchos. No, sí, pues Había varios cientos. entonces Toda esta zona es lugar propio, digamos, para la lucha de la montaña. todos estos valles, Pero digamos. a partir de aquí, los historiadores lo reconsideró Miguel Hidalgo y retrocedió. Nada más llegó hasta ahí. O más allá, pero no llegó hasta la ciudad de México. Al terminar la guerra de independencia, se quedó Atlapulco sin empleo, sin dónde sacar una economía, porque era la única que sacaba de la Real Casa de Monterrey. Ahí fue un cambio para Atlapulco. Se dedicaron ya más profundamente al comercio, los llamados arrieros, transportar un producto de un pueblo al otro, ir, llevar y traer. Sin embargo, la batalla del Cerro de las Cruces no sería el último conflicto en el que los territorios de Atlapulco se verían involucrados, pues durante la Guerra de Reforma nuevamente sonarían los cañones en aquellas tierras. Esta zona de Atlapulco, el territorio de Atlapulquense, ha sido escenario de muchas cosas. Y Guasayaca, que le sirvió de punto de vigilancia o de estancia para hacer, para controlar la región. Mi abuelo Eugenio Callejo, que duró 109 años, dice que pasó 2 días o 3 días después de haber matado a Santos de Goyazo, porque el ejército realista, ¿verdad? Dejó en aquella ocasión, no sé si era su lema, era su forma de actuar, que picó los árboles con las bayonetas como muestra de triunfo en ese lugar, montón de piedra, pero una persona que venía de Joquicingo, que viajaban con la arriería, con el transporte de raíz de zacatón, vieron claramente cómo sacrificaban a una persona. No dijeron que era Santos de Goyazo, fue hasta después. Durante la Guerra de Reforma, el 15 de junio de 1861, fue inmolado el general Santos Degollado en los llanos de la Marquesa, y el día 23 el general Leandro Valle fue colgado de un árbol a las orillas de la mojonera de Venta de Tablas, territorio de Atlapulco. Ante estos hechos, el general conservador Leonardo Márquez fue enfrentado en Huixquilucan por las tropas del general González Ortega y un joven miliciano que tenía a su cargo, de nombre Porfirio Díaz Mori. Durante la refriega, los conservadores salieron huyendo, pero en los llanos de Salazar volvieron a tener otro combate, en donde también volvieron a perder y tuvieron que salir huyendo. Aquella noche los conservadores pernoctaron en el pueblo de Atlapulco, pero al día siguiente fueron alcanzados, huyendo finalmente hasta las zonas de Hidalgo, donde volvieron a ser derrotados. Aquel mérito militar le valió a Porfirio Díaz el ascenso a coronel brigadier.
En el año de 1877, Porfirio Díaz asciende a la presidencia de México y ejerció el poder de manera casi ininterrumpida hasta entrada la primera década del siglo XX. Aunque hay que reconocer que durante este periodo el país sufrió grandes transformaciones. Por ejemplo, se creó una gran red ferroviaria. En aquellos años, para transportarse de la Ciudad de México a Atlapulco, era necesario tomar el ferrocarril, bajarse en la estación de Salazar y tomar la brecha conocida como el Camino de la Herradura. En 1910, al iniciarse el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero en contra del gobierno de Díaz, muchos vecinos de Coyoacán lo apoyaron. Madero derrocaría a Díaz y se convertiría en el nuevo presidente de México. Sin embargo, fue asesinado en 1913, dando origen a la fase armada de la Revolución. Una vez iniciada esta, muchos vecinos de Coyoacán se adhirieron a la causa agraria del zapatismo, tomando parte en los asaltos al ferrocarril que iba desde la Ciudad de México a Toluca. Las tropas zapatistas tenían cuarteles y destacamentos en algunas partes como eran la hacienda de Jajalpa, Los Chirinos, Río Hondito, Atlapulco, La Marquesa y Las Cruces. Se dice que algunos líderes zapatistas originarios de Atlapulco fueron los revolucionarios Emilio Sandoval, Santos Rosales, el rebelde, y Julián Peña, el general, además de Luis Peña, que combatió en las filas del carrancismo. Pues lo que sucedió fue que en aquellos años las facciones tanto carrancistas como zapatistas se disputaban la influencia en la región y tuvieron muchos encontronazos en los llamados Llanos de Salazar y otros territorios en los linderos de Atlapulco. La etapa revolucionaria se tradujo para Atlapulco en dos caras de la moneda, pues si bien es cierto que al paso de algunas tropas se cometieron abusos y otros perjuicios en contra de la población, esta, lejos de quedarse cruzada de brazos, ejerció una autodefensa. Por otra parte, la ocupación zapatista en Atlapulco es un evento en la historia que también se recuerda como algo positivo, pues la causa agraria o campesina que el zapatismo defendía también va muy de la mano con la conservación de la vida comunal y la preservación de los recursos que Atlapulco siempre ha promovido. A pesar de que la revolución de 1910 a 1916 estuvo dura, muy dura. Quedó despoblado Atlapulco. La gente se concentró en la ciudad de Toluca. Las tierras fueron abandonadas. A su regreso en 1919, después de la muerte de Zapata, el 10 de abril de 1919, se concentra Atlapulco a trabajar sus tierras sin nada más que sus propios brazos, sin semilla, sin nada, empezaron a trabajar. El paso de los zapatistas por estas tierras es un evento que se rescata no solo en la memoria, pues también en algunos espacios públicos existen reminiscencias de este paso. Por ejemplo, en el frontón de la comisaría se ubica un busto escultórico de Emiliano Zapata, al igual que en el arco de bienvenida del Valle del Silencio. Los planteamientos que el zapatismo promulgó como parte de la solución a los problemas o necesidades de la masa campesina o de las comunidades ancestrales se dieron años después, principalmente durante el gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940. Cárdenas decretó las tierras de la Marquesa como el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, y en 1939 se pone fin al añejo conflicto de límites entre las comunidades de San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco, siendo dictaminado dicho decreto a favor de la comunidad de Atlapulco. Ese parque pues, fue abierto en la época de las Cárdenas. Sí. Entonces, él platicaba, en una entrevista, él platicaba que él iba, le llaman el cortadero, pues, por Jimalpa, por ahí, llevaba su carga de maíz, o de paja, y él comerciaba junto con otros vecinos de Atlapulco. Dice que en su regreso pues traían el animal con aparejo, lo llevamos nosotros aquí el fuste, y pues ahí daban también
pago, como dice Alfredo, pues no les pagaban con dinero. Pues, ¿sabe qué? Traigo una torta, ¿sabes? Lo doy a cambio de que me den su caballo. Ya lo que yo viví ya fue en 1955, 52, 55. Ya estaban, como dice él, organizados, ya había un presidente de Caballeranos ahí en la Marquesa, fuerte de Atlapulco. Entre ellos fue su abuelo de Esteban Román, otra vez lo mencionamos el señor. En la década de los 50 comenzó a ser cada vez más común el arribo de campistas, turistas y visitantes provenientes principalmente de la Ciudad de México y Toluca. Con el tiempo, las actividades que se comenzaron a ofrecer, primero en la Marquesa y luego en los valles del Potrero, el Silencio y el Conejo, empezarían con la venta de tentempiés y la renta de algunos caballos, y terminarían por convertirse en un referente turístico imperdible, en donde hoy en día se puede disfrutar de una amplia gama de actividades para todos los gustos. Por ejemplo, se puede disfrutar de exquisita comida en algunas de las cabañas restauranteras, montar a caballo por algunos de los senderos, pasear en cuatrimoto, relajarse o más recientemente subir a la tirolesa, traduciéndose para los habitantes de Atlapulco como otra fuente de ingreso y oportunidad de desarrollo. Pero la comunidad no solo se remite a ser un atractivo turístico para los visitantes, pues desde hace más de 40 años, el agua de Atlapulco sacía la sed de poblaciones como Lerma y Huixquilucan. Ya desde la década de los años 20 del siglo pasado, el manantial de los Ajolotes es una de las fuentes que abastece de agua a la Ciudad de México. El hecho de que Atlapulco se halle en la cabecera del río Lerma hace que una parte importante del agua que se infiltra en su territorio lo alimente. Los recursos naturales de Atlapulco y su protección siguen siendo indispensables para el bienestar de los comuneros al interior del pueblo, pero también para los habitantes de las poblaciones aledañas, por lo que en general la preservación del entorno es una labor que en mayor o menor medida involucra a todos, y la protección de este recurso hacia el futuro deberá de plantearse a través de acuerdos que se lleven a cabo, que sean recíprocos entre las partes acordadas, y así como en el pasado el cuidado de los montes, bosques y manantiales estuvo a cargo de los vigilantes de Axayácatl, en el presente esta importante misión corresponde a todos los integrantes de la comunidad. Finalmente, los usos y costumbres ligados al sincretismo religioso, a los ciclos agrícolas y a la riqueza natural del entorno perduran en sus pobladores como la herencia más valiosa de los antepasados. Hoy por hoy, las tradiciones mantienen su vigencia, ya que lejos de desaparecer, continúan practicándose.
Rescatando las tradiciones, rescatando las formas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, que hicieron lo posible por heredarnos esta medicina tradicional, esta medicina que siempre ha estado con la gente, con el pueblo, y Atlapulco ha sido siempre un pueblo temazcalero, desde tiempos inmemorables. Siempre hemos andado en cuestiones culturales de nuestra comunidad. Formamos parte de un grupo cultural que se llamaba Sayacapsin. Era un grupo que se dedicaba a la danza, a la cultura, a la poesía, al deporte, a la música. Y de ahí empezó la intención de participar en algo que beneficiara a la comunidad. Y el temazcal pues, ha sido el medio pues, para estar más en contacto con la misma gente de la comunidad, con la gente que viene de fuera, pero sobre todo también estar en contacto con nuestros antepasados, con nuestras raíces que son milenarias. Viene gente del distrito del Estado de México, de Huixquilucan, de Lerma, de Acopilco, de aquí de la periferia, a recibir los beneficios del temazcal. Al entrar en el temazcal ya se van eliminando todas las toxinas. Además que también ataca de manera directa a varias enfermedades como lo que es la gota, lo que es la artritis, lo que es problemas respiratorios, fortalece la piel, purifica la sangre, tonifica pues todo el cuerpo. Hay muchos beneficios. No se atiende solamente en la cuestión física, sino también la emocional, la espiritual. Aquí de alguna manera la gente nos conectamos con nuestros antepasados, con nuestra cultura milenaria. Para empezar, el temazcal quiere decir casa de vapor. Se compone de dos vocablos, temas, casa, cali, vapor. Pues entonces aquí estamos simulando el vientre de Tonancintlali. Estamos en el vientre de la madre tierra. Fuego mi espíritu. Agua mi sangre, viento mi aliento, fuego mi espíritu. Lali non nakajo, ato no eso, hekat no ieo, iguantet no tona. Lali non nakajo, ato no eso, hekat no ieo, iguantet no tona. Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, viento es mi aliento y fuego es mi espíritu. Nosotros en realidad estamos relacionados con nuestra madre tierra. Nosotros, como yo, tengo la obligación de hacer el trabajo. Por ejemplo, si voy a sembrar, para poder sembrar, tengo que pedirle permiso a la madre tierra para poder abrir el seno de la madre tierra, para poder depositar en nuestro Padre Maíz. Y se le dice al Señor, dame permiso para poder abrir el seno de nuestra madre tierra para poder depositar nuestro Padre Maíz. Ya una vez terminando el trabajo y terminando el día, se le dice nuevamente, gracias Madrecita Tierra, porque me has permitido poder darme permiso de poder depositar nuestro Padre Maíz.
En tus manos las pongo, en tus manos ponemos nuestro pan de maíz. Tú solamente sabes lo que haces. Y entonces ya no veremos, ya se acabó el trabajo. A partir otra vez nuevamente en mayo, allí empieza nuestro trabajo temporal. Entonces ya estamos al cuidado de nuestra madre tierra, de nuestro padre maíz, que nuestro padre maíz ya más o menos tiene unos 10 centímetros a 15 centímetros. Hay que estar al pendiente de él, hay que estar al cuidado de él, cuidando nuestra madre tierra, cuidando nuestro padre maíz. Antes de poder entrar en esta manantial, hay que poder pedir permiso. No se penetra nomás así por mi gusto. No tengo que meterme ahí en ese lugar. Allí en ese lugar hay alguien que es el dueño del lugar. En cualquier lugar que vaya está el dueño del lugar. Le decían el montero. Ese era el dueño del monte. Porque luego a veces lo oían por ahí chiflando o trozando leña, porque está ahí la persona, decían las personas. Cuando den las 12, no pases, quédate mejor ahí. ¿Por qué? Porque la persona esa está sentada ahí y está comiendo y no quiere que lo molesten. Si pasas esas horas, te puede dar daño, porque no quiere que lo molesten. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con nuestra madre tierra, con la madre naturaleza. Inclusive me ha llevado lejísimos, para poder llevarme en unos lugares para poder encontrar piezas arqueológicas. Fíjense más, lejísimos. Esos lugares, sí, la verdad, sí no lo he encontrado, no sé ni por dónde sea. Y si eso sí había. Por lo mismo, como les digo nuevamente, vuelvo a repetir, estamos relacionados con nuestra madre tierra. Y pues, ahora costumbres de la comunidad. Aquí pues tenemos muy bonitas costumbres. Por ejemplo, aquí tenemos las festividades de las imágenes. Tenemos una festividad de carnaval que se festeja el Cristo del Calvario. Posteriormente llega la Semana Santa, el mismo Cristo del Calvario. También se le festeja. Y luego llega junio, San Pedro. San Pedro, el patrón del pueblo. Posteriormente, el 6 de agosto, llega San Salvador, Señor de la Caña. También se hacen fiestas grandes. Se hace una fiesta grande. En diciembre se va a San Pedro y San Salvador, al santuario de Chalma. Se va el día 21 y se está allá 8 días. Si viene de allá para acá, el día 27 de diciembre, y allá se la pasa. Ya llega aquí el 28 y aquí lo llevan para acá los encargados, aquí se llaman los mayordomos. Ahí lo velan una noche, posteriormente a otro día se pasa a casa de San Salvador y ahí se vela se está un día y una noche, y hasta el siguiente día se viene para la iglesia para recibir el año nuevo. Y esas son las costumbres que tenemos aquí. Tenemos arrierías danzas que se llaman arrieros. Y esa arriería, pues, son bonitas las piezas, el baile. Créanme que esa danza es muy contagiosa porque
da gusto verlos y se da uno ansias de poder bailar. Y es muy bonito. Y estas arrierías que tenemos aquí 2 cuadrillas. Esas arrierías, aquí fue su primera cuna de los arrieros. No hubo otra parte. Más abajo hay arrierías, pero fueron después que los de aquí. Entonces aquí fue como Aquí fue la cuna de la arriería. Aquí nació, de aquí nació y de aquí se compartió los bailes, las danzas.
Actualmente, la comunidad de San Pedro Atlapulco ha continuado determinando su porvenir, pues son sus habitantes y no grandes corporaciones los administradores de la tierra. Por lo tanto, las decisiones que se toman al interior se plantean desde el seno de una comunidad por y para su pueblo. La gente de Atlapulco es un ejemplo de conservación y resistencia, pero también de adaptación, pues lejos de mantenerse estáticos ante los avatares del tiempo y las distintas épocas, continuamente han buscado los caminos que permitan su desarrollo colectivo e individual, siempre en concordancia con la vida comunal. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. ¡Ay! ¡Ay! Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacío. No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en fin en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la.
Hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. La 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 la. La 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 la. Hoy es mi día.